Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Pues ahora, tratando de hacer el trabajo de Abel Pérez Rojas, que está un poquito enfermito, vamos a platicar como siempre todos los miércoles sobre educación. Y tenemos un gran actor en el estado de Puebla, que es el maestro Oscar Emilio Carranza León, que hace poco tiempo fue responsable de la educación normal en nuestro estado. Una gran vinculación con el gobierno federal y actualmente funge como supervisor del nivel básico en una supervisión 169. Bienvenido, maestro Oscar Emilio. Gracias, Pablo, buenos días. Bien, pues platicaríamos cómo ha visto la educación a partir de este nuevo gobierno que está haciendo un esfuerzo o tiene una tendencia a mejorar la calidad. Quisiéramos conocer su opinión sobre usted, un gran sabedor y una persona que ha tenido una gran trayectoria en diferentes ámbitos educativos, y quisiéramos saber su opinión. Gracias. Bueno, primero que nada le mandamos un saludo al doctor Abel. Esperamos que se mejore para poderlo saludar de manera personal y que esperamos estar a la altura de lo que él todos los días maneja en este programa. Y en función de lo que me preguntas, Paul, bueno, pues hay muchas cosas que comentar, ¿no? Hoy en estos días que estamos viviendo reformas a la ley laboral y que estamos viviendo reformas al artículo 3 constitucional, que es algo donde nosotros estamos inmersos. Porque actualmente no nos afecta la ley laboral, porque es el apartado A del artículo 123 constitucional, pero en la reforma del 3 constitucional va a llevar consigo pues impacto en nuestras relaciones laborales con la Secretaría de Educación Pública, de tal manera que, bueno, ante las observaciones hoy de la Organización Mundial de Comercio, bueno, pues se están haciendo las reformas correspondientes, y que desde 1992, cuando se suscribe el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa, ya se avisoraban todas estas grandes reformas, en donde en ese tiempo se creó la Ley General de Educación, igualmente se reformó el artículo 3 constitucional, se hace obligatorio el preescolar, después es obligatorio la secundaria, y hoy, con el apoyo del Banco Mundial, se hace obligatorio el bachillerato. Y con la reforma actual, bueno, pues ocupamos, según las observaciones de la OCDE, el último lugar en la prueba de enlace, que trae como consecuencia pues que los actores que somos los docentes, los maestros frente al grupo, los que estamos dando la cara ante la gente, se supone que nos culpan de muchas cosas, nos culpan de todo, que realmente el maestro es el culpable de lo que está sucediendo en la baja calidad de la educación. Yo creo que lamentablemente es una acusación un poco infundada, porque el docente de alguna forma está cumpliendo con su trabajo, pero las políticas públicas, que realmente hay que revisar si existieran, no le permiten innovar, no le permiten crecer, no le permiten poner de sí mismo situaciones que le permitan en efecto dar una buena calidad en la educación, de tal manera que pues el maestro se ve acotado. Y si le agregamos ahí los acuerdos secretariales y los acuerdos del secretario y los acuerdos de los directores y los directores generales, en donde hace esto, pero no si lo haces te sujetas a una sanción. Hoy regulan hasta las cuotas de los padres de familia, en donde lamentablemente en un grupo social los padres de familia están, no todos están de acuerdo en cooperar, siempre hay 2 o 3 que no están de acuerdo, y son los que lamentablemente han puesto el dedo en la llaga. Hoy el Estado se ha desentendido totalmente de la educación, de tal manera que nuestras escuelas están abandonadas, no tienen apoyo para su mantenimiento, no tenemos apoyo para material incluso de las mismas escuelas, de tal manera que la escuela se ve en la necesidad de pues acudir con los padres de familia, ¿no? Así es. Entonces lo que hacen los padres de familia pues es con sus recursos pues darle mantenimiento a la escuela, apoyar a sus maestros, apoyar a la escuela, incluso quieren otro tipo de educación para sus alumnos, para sus hijos, pero bueno, los acuerdos y las famosas circulares
prácticamente ven como delincuente al docente y hoy está en medio de la sociedad, en medio de las autoridades, en medio de todo, y que se ve realmente con un acoso terrible, ¿no? Yo así lo veo, que es cierto que habemos, no lo niego, debe haber, como en todo grupo social y en todo grupo de profesionistas, pues compañeros que en efecto dan al traste con su profesión y no la quieren, no la aprecian y no dan lo que deben dar para tener una calidad de educación como debe ser, ¿no? Bien, maestro. Nuestro público que nos ha seguido miércoles a miércoles con Abel y un servidor, hemos tratado varios temas y me gustaría conocer su opinión sobre el esfuerzo que se inicia desde principios de esta década del 2000 al 2012 sobre una educación en competencias. Un esfuerzo que en aquel entonces el gobierno federal hace una gran inversión por cumplir las recomendaciones mundiales sobre que tenemos que trabajar en una educación basada en competencias. A mí me gustaría que Oscar Emilio, desde su experiencia, la cual ha vivido diferentes transformaciones de la reforma, quisiera que nos pudiera decir qué opina sobre esta educación basada en competencias. ¿Es una moda? ¿Es algo que es factible? ¿Es algo que el presente administración federal cambie el rumbo de este enfoque? Sí, nos gustaría que nos compartiera su opinión. Bueno, para empezar, por fortuna, la educación no es obra de la casualidad, ni invento, ni ocurrencia de ningún gobierno federal o estatal, sea del partido que sea. Esto, como te comentaba, bueno, pues parte desde el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa, en donde ahí surge la necesidad de reformar planes y programas, la necesidad de capacitar a los docentes, de actualizarlos, de reformar el mismo artículo 3º constitucional, como comentaba hace un momento. Así es. Y que bueno, lo que hoy estamos viviendo es parte de eso, de ese proceso, y que ya insertos en el contexto mundial o en el contexto global, independientemente que sea OCDE, que sea la OEA, que sea la CEPAL, que sea cualquier tipo de organización, o incluso la UNESCO, que hoy está captada totalmente por el Banco Mundial y por la misma OCDE, que es el grupo de países ricos, que hoy cuando ya se pierde y se cae el muro de Berlín, que es un estigma, que se vuelve una situación paradigmática, en donde se dice que ya no hay ni este ni oeste, y bueno, no hay de otra más que estamos en el mercado a ultranza, ¿no? En el mercado global, y nos ven como tales, y como tales tenemos que ser competitivos en nuestros diferentes escenarios. Lo vemos en las empresas que tienen que cubrir indicadores, que tienen que cubrir ciertos estándares, por eso los ISOs y certificaciones que marcan su calidad y sobre todo el nivel de productividad que hay en las empresas. Bueno, el sector educativo no pudo quedar al margen de esto y bueno, necesitamos de alumnos y de sociedades de padres de familia, maestros y la comunidad en general que sea competitiva para lo que nosotros queremos de un ser humano, ¿no? Estamos formando a los seres humanos que van a marcar pautas y que van a marcar también igual paradigmas y estigmas, pero que se supone tenemos que darles los elementos para poder competir no solo en el lugar donde están, sino que hoy en la ciudad, en su ciudad, en su estado, en nuestro país y a nivel global. Así es. Que eso es lo que nos está orillando este tipo de políticas, ¿no? Bien, fíjese que en las diferentes semanas anteriores tratamos un tema. Hoy usted da un enfoque más educativo y obedeciendo a las políticas de gobierno. Hablamos de competencias, hablamos de la acreditación de los programas de estudio, que usted tuvo una vasta experiencia cuando la educación normal tuvo que entrar a estos procesos de acreditación de los programas de estudio de preescolar, de primaria, de secundaria en sus especialidades. Tenemos educación física, educación especial, que son programas a nivel nacional y que cada estado va operando en sus diferentes instituciones formadoras de docentes, más conocidas como escuelas normales. Y también hablamos sobre la certificación de los procesos administrativos en el marco del ISO 9000-2008 y ya nuestro público va teniendo referencia de lo que se está haciendo en educación
en particular en el estado de Puebla, pero que también esto tiene que ver todo en la República. A mí me gustaría que con este enfoque que usted tiene, ¿cómo ve la acreditación de los programas educativos que, bueno, ahorita lo está teniendo en superior y me imagino que en futuro, no sé, usted lo dirá, si también estas certificaciones y estas acreditaciones llegaría a media superior y a básica? Bueno, eso es un tema importante porque tocas un punto medular que es la formación de los docentes, ¿no? Que de alguna forma son los que van a marcar pautas en el sector educativo y que van a diseñar el ser humano que queremos para este país, ¿no? Así es. Y si estamos formando docentes, obviamente que deben llevar los elementos necesarios para poder transformar el medio a donde van, porque yo recuerdo cuando estudiamos la normal, eso nos decían, ¿no? Hay 3 actores importantes en una comunidad que son el maestro, el sacerdote y el médico. Ok, yo quisiera cortar ahí, ya nos dan que tenemos que salir al aire, pero retomamos estos grandes actores que en su momento tienen son agentes de cambio en el contexto. Y también al regresar invitaremos a un gran conocedor desde otro ángulo, al maestro Raúl Escobar Mesa. Y yo creo que esto va a ser muy rico de lo que se está perdiendo Abel Pérez. Y bueno, un saludo para Saber Sin Fin. Continuamos. Sahasrara Yoga. Sahasrara Yoga. Te ofrecemos diversas técnicas de yoga, meditación, budismo, tai chi, cursos y conferencias. 7A Sur 5101, Colonia Prados Agua Azul. O llámanos al teléfono 594-4562 y escúchanos todos los martes en Caminos Sin Fronteras de 1 a 2 de la tarde. Sahasrara Yoga, despertando la luz de tu conciencia. De la ortografía, que además eso lo transformaron también. Así es. Y de tal manera que hoy tenemos analfabetas en todos los sentidos, ¿no? Y yo a veces lo comento así, dice, este cuate está cometiendo errores ortográficos hasta al expresarse, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hoy los planes y programas, la acreditación de estos planes y programas y la certificación de los procesos sí es importante. Los contenidos también igual son importantes y que debemos capacitar al docente que en efecto siga siendo transformador social, porque hoy, lamentablemente, autoridades desarrollan ni mismos padres de familia se desentienden de su hijo y ven a la escuela como una guardería, de tal manera que cuando a la escuela le cambia la agenda al padre de familia, pues se molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le están cuidando al hijo. Así es. Y no les importa si recibe o no educación, que además debe dársela en la familia, que es lo lamentable. Así que hay una total desvinculación, no sabe el padre y la madre para qué es ser padre, por ejemplo, ¿no? Hay muchos problemas sociales, ¿no? Y que se están reflejando actualmente, lo escuchamos todos los días en las noticias, ¿no? Y si le agregamos a la invasora en los hogares, que se llama Televisa y TV Azteca y otras hasta pagas para que se metan en tu casa, manejando situaciones difíciles que ven los niños, que ven los jóvenes, hasta nosotros, y que no nos espantamos por lo que manejan, pero creo que todo tiene su tiempo. Claro. El niño tiene que desarrollarse, tiene que madurar. El joven, que ve muchas cosas de esas, por eso le decimos adolescente, porque adolece de muchas cosas, de criterio, de desarrollo emocional, natural, etcétera, y que todo a su tiempo. O sea, no es que nos espantemos. Observamos hoy en día problemas de violaciones y de relaciones sexuales entre niños y jóvenes. O sea, no nos espantamos de eso, pero creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y es educación y es cultura también. Así es. Bien, pues considero yo que hay una gran confusión entre los modelos educativos. Creemos de repente que como profesores el modelo conductista está rebasado y no puede ser posible. Yo creo que estará de acuerdo nuestro vecino país de Estados Unidos sigue un modelo conductista, es un modelo que con disciplina se logra hacer los primeros lugares en diferentes ámbitos. A mí me gustaría invitar a Raúl
Raúl ha hecho mucha gestión educativa, ha estado en diferentes ámbitos, ha estado en la Sierra Norte, ha estado como coordinador regional de aspectos educativos. Quisiera que nos compartiera su visión de nuestra educación como país, como estado, como hoy él ha estado en diferentes distritos, y quisiera que nos compartiera qué opinan de estos temas que estábamos hablando, de la acreditación, de la certificación, de la educación, de estos deberes que aparentemente los maestros hemos perdido o no queremos abordar. Ya lo decía muy bien el maestro Oscar Emilio, cuando el maestro era el transformador de la sociedad, donde el maestro era el consejero, era el que ponía paz, a veces no solamente entre sus alumnos, sino ponía paz en la sociedad. Muchas veces fue el juez, fue el presidente municipal, fue el promotor de esta democracia que hoy vivimos. Y bueno, ¿quién más lo ha vivido de cerca más que Raúl? Y Raúl, pues sí nos gustaría que compartieras en esta radio diferente, a una radio que llega a todo el mundo. En España he escuchado grandes comentarios de esta estación, seguramente nos están escuchando, y quisiéramos conocer tu opinión. Sí, maestro, muy buenos días. Te agradezco la invitación a este panel o a esta actividad tan importante. Quisiera yo aunar algunos comentarios a lo que comentaba el maestro Oscar Emilio acerca del liderazgo del docente en el medio rural, sobre todo, que es en donde verdaderamente se nota más el actuar de un docente. Me parece que efectivamente la gran responsabilidad de la educación no es únicamente del docente. Efectivamente él tiene que tomar el liderazgo en la comunidad, pero indudablemente apoyado por los padres de familia, por los alumnos y por la sociedad completa. Efectivamente la tarea de hacer los grandes cambios en nuestro país pues no le tocan solamente a la escuela y al ámbito que está encerrado en cuatro paredes. Necesita ser apoyado por los padres de familia indudablemente, y vemos que precisamente los padres de familia, al avanzar el alumno en sus grados escolares, también va abandonando a su hijo. Hay un gran compromiso de nosotros como padres en el nivel de preescolar. Llegan nuestros hijos a la primaria o a la secundaria y los vamos soltando, y cuando están en el nivel medio superior o superior, definitivamente ya no les hacemos casi ningún caso y los dejamos ahí a la atención del maestro. Puede ser un buen maestro, pero también puede ser un maestro que no esté educando conforme nosotros como familia lo estamos deseando. Entonces, esa participación debe seguirse promoviendo, debe seguirse fomentando indudablemente. Actualmente existen algunos instrumentos y algunos medios y algunos grupos que lo hacen, pero creemos que es necesario fortalecer los consejos escolares de participación social en educación, los consejos municipales, pero necesitamos que esto se vuelva pues una práctica diaria, un compromiso permanente de todos los actores sociales, para que efectivamente se entienda que la responsabilidad, por supuesto, la educación es una responsabilidad de la escuela, del docente, pero también es una gran responsabilidad de la sociedad. Bien, pues señores, yo creo que esto es un encuentro riquísimo. Hemos escuchado las opiniones, las experiencias de dos grandes actores con muchos años de servicio a la educación. Hoy nos acompaña una estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, la cual fue o es beneficiada con una beca para ir a presenciar la experiencia de la medicina. Y bueno, en primer lugar quiero que nos comparta su opinión sobre lo que ha escuchado, sobre el porqué del interés de participar en una actividad en medicina y qué relación tiene esta con nuestra educación. En primer lugar, tu nombre completo, por favor, la especialidad y cómo te sientes. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Blanca Paula Parra Castillo.
Como ya lo mencionó el profe Paul, vengo de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla y curso la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria. Estoy actualmente en el 3er grado. Bueno, tomando un poquito los puntos que mencionaron los presentes, creo que como futura docente es importante cada punto que han mencionado, debido a que en nuestras prácticas nosotros observamos que efectivamente los padres de familia se han deslindado de los alumnos, nos dejan toda la responsabilidad a nosotros. Y cuando existen problemáticas, ¿quién es el culpable? El maestro. Entonces, nosotros como futuros docentes y cuando estamos en el proceso de prácticas, nos damos cuenta que por más que queremos vincular o hacer que los padres se interesen por la educación de sus hijos, no es posible o no se puede hacer con facilidad, debido a que a veces los padres de familia trabajan o no están con sus hijos. Todo depende del contexto. En algunas ocasiones o en algunas escuelas de práctica me he topado que los padres de familia se van a Estados Unidos, son personas migrantes. ¿Por qué? Por la necesidad de darles a sus hijos un futuro mejor. ¿Y qué trae por consecuencia esto? Pues que los hijos se quedan con los abuelitos, con los tíos, y por tal ellos no se hacen cargo de cada alumno. Los alumnos por eso presentan actitudes de adolescentes inquietos, que no son capaces a lo mejor de desarrollar esas habilidades o inquietudes que presentan adecuadamente y se van por el lado del vandalismo, de no querer asistir a la escuela, de la rebeldía principalmente. Dentro de nuestras prácticas nos topamos con diversos elementos que a veces nos llegan a entorpecer dichas actividades. Entonces nosotros debemos buscar fuentes o cuáles son las razones, investigar, jugamos el papel de investigadores, investigar cuáles son las razones que hacen que el alumno no esté poniendo la atención necesaria o que los padres de familia ya no se interesen por ellos. Entre estas razones pude encontrar que la medicina alternativa es una de ellas. Yo no sabía o no conocía a fondo qué era la medicina alternativa, entonces me dediqué a buscar información. Jugué mi papel de investigadora y me di cuenta o me enteré que la medicina alternativa es aquella que se practica con terapias que no están reconocidas. Y si nos vamos a la realidad, sí existe. En las escuelas, en las zonas rurales, es donde los papás tienen la creencia de que con terapias o con los famosos hueseros los alumnos se pueden curar cuando tienen un accidente. Entonces tú dices, bueno, ¿qué relación existe entre la docencia y lo que es la medicina alternativa? Primero vamos a empezar por saber qué es docencia. Muchos pensamos que solamente es enseñarle a los alumnos. No, ya no se trata de enseñarles, se trata de que ellos generen su propio conocimiento. Entonces, ¿a base de qué? De nuestras habilidades, de nuestras actitudes y de nuestras técnicas que utilizamos para que estos alumnos puedan desarrollar las destrezas que todo, habilidades de razonamiento, de actitud, habilidades cognitivas que nos permiten que el alumno cada día razone con madurez y no solamente por inercia. Es importante también mencionar que esto de medicina alternativa ha llegado a afectar el rendimiento escolar de los adolescentes, debido a que por los padres se encuentran las situaciones en las que no creen que la medicina normal o como la conocemos es la que a veces nos puede ayudar. Entonces llegan a creer o a caer en el error que la medicina alternativa es lo que va a solucionar las situaciones de riesgo en que sus hijos se encuentran. Ha existido ocasiones en las que los alumnos se rompen los brazos, las piernas, se fracturan. ¿Por qué? Porque juegan o por a veces la misma rebeldía o inquietud que tienen los alumnos por divertirse, juegos peligrosos que ellos no lo ven así. Es importante, igual como ya se los mencionaba, recordar que el contexto es lo fundamental que existe en el alumno, es lo que nos rodea y lo que hace que el alumno genere sus actitudes como las presenta dentro y fuera del aula. Yo soy de la Sierra Norte, orgullosamente. Allá se practica mucho lo que es la medicina alternativa. Allá conocemos a las personas que son hueseros y para nosotros son mágicos. Cuando nos fracturamos, que un brazo, que nos duele la cintura, que la cadera, son personas que nos curan, nos soban, nos hacen masajes y todo. Pero llega el momento que una persona no puede salir adelante, no se rehabilita. Pero seguimos en la creencia de que si nuestros papás nos enseñaron que con el huesero, tenemos que estar con el huesero. Entonces ahí es cuando un alumno que tiene un problema o que tuvo un accidente y se fracturó un pie no puede asistir a la escuela. Eso ya baja su rendimiento escolar.
¿Por qué? Porque no puede estar al corriente en apuntes, no puede estar al corriente en actividades nuevas que los alumnos tienen que ir generando. Como se mencionaba hace un rato y ustedes igual lo mencionaron, ahora el alumno ya no se trata de que solamente estemos ahí atrás de ellos, sino que se trata de que los padres de familia, el maestro y el alumno generen una relación y se interesen los tres para poder sacar a la educación adelante. Ya no se trata de que nosotros como maestros seamos los que cuidemos a los adolescentes. No es una guardería, es una escuela, padres de familia. Eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. Otra consecuencia que afecta mucho a lo que es o que vincula la medicina alternativa es lo del daño a la salud. Efectivamente, en esto de daño a la salud influye lo que es la religión. ¿Por qué? Porque a veces muchos estamos muy entrados a una religión o muy apegados a la religión y no permitimos que otras personas que realmente están capacitadas para curarnos intervengan en nuestro proceso. No, dejamos como nuestra religión dice que a lo mejor eso es pecado, es alguna situación, no podemos adquirir o informarnos. Entonces caemos en la ignorancia. Definitivamente, aunque tenemos estudios, la ignorancia está a la orden del día, porque nos tenemos que ir actualizando día con día, pero no, caemos en el error de que vamos error tras error tras error. ¿Por qué? Porque si nuestros papás nos dicen, no, pues no tienes que ir con el doctor porque él ya siempre dice lo mismo, pues ya nosotros como hijos pues, damos a entender eso y al rato que tenemos hijos hacemos lo mismo y esto es una cadena. Por eso a veces existe la automedicación y esto trae muchas consecuencias muy graves. Es importante y para mí es un punto muy interesante mencionar que durante las jornadas de práctica nosotros observamos el comportamiento de los alumnos. Hay alumnos que son aislados, hay alumnos que son demasiado hiperactivos, inquietos y rebeldes. Hay alumnos en los que no se pueden controlar o hay alumnos que no logras que se interesen por las actividades. Entonces, como futuros docentes debemos de buscar estrategias que nos permitan que el alumno pueda interesarse. Pero ahora no se trata nada más que el alumno esté trabajando solo, sino a mí me interesa mucho el punto de los padres de familia. Yo me doy cuenta cómo los papás no se interesan. En mis jornadas de práctica, mis alumnos están solos, están abandonados. Y me pregunto, ¿y dónde están los padres de familia? ¿No hay? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, cuando observamos el comportamiento, empezamos a investigar, a indagarnos qué es lo que realmente está sucediendo. Bien, vamos en lo que toma aire Paola. Hemos visto 3 grandes opiniones sobre la educación. Paola, voy para una opinión para todo el mundo. En nuestro sistema educativo mexicano existe la figura de la educación normal, donde hay una tendencia sobre la formación inicial de los futuros docentes. Ya hacíamos menciones que estamos enfocados a educación básica, aunque ya los chicos como Paola, cuando egresan, pues llevan ciertas competencias que ya había hablado el maestro Oscar Emilio. Son 5 principales rasgos del perfil de egreso, que es como el desarrollo de habilidades intelectuales, como es el conocimiento de propósitos y contenidos de la educación básica, como es el desarrollo de habilidades de la didáctica, de cómo enseñar, como es la ética hacia la profesión, que ya aquí se ha hablado, Raúl nos ha comentado cómo debe de influir la sociedad en la educación. El quinto, la quinta competencia que Paola hoy por hoy está formándose es reconocer las necesidades del contexto que ella ya mencionaba, y cómo ella como futura docente tiene que dar respuesta a esas necesidades del contexto. Paola habla de este contexto donde hay creencias, donde hay costumbres, donde hay hábitos, y forma parte de nuestra cultura. El estado de Puebla, aquí yo creo que Raúl nos daría más elementos, porque Raúl ha tenido atender diferentes distritos, diferentes municipios en lo que es el estado, y cómo entre municipio y municipio, entre distrito y distrito, va cambiando esas tradiciones, esas costumbres, esas creencias, de lo que ya nos hablaba Paola. Para cualquier ocasión,
para cualquier evento, para cualquier celebridad. Todos los vestuarios que te puedas imaginar los encontrarás en Nuestras Raíces. Renta y venta de disfraces. Ubicados en 16 de septiembre 1303, letra B, Colonia Centro, o llama a los números 246-1202 y 246-4942. Y visita nuestra página renta y venta de vestuarios.sabersinfin.com. Y bueno, ya Paula nos decía que el maestro tiene que dar respuesta, buscar estrategias, y algo que también mencionaba el maestro Oscar Emilio, como hoy las competencias es una exigencia global ante un modelo competitivo, y hoy por hoy la educación tiene que tomar o echar a mano de los diferentes modelos educativos. Ya hablábamos de un modelo conductista, pero también tenemos un modelo humanista, un modelo constructivista, que escuchando la opinión de Paola, ella está más enfocada al constructivismo, pero el constructivismo pues es un modelo que no es solo, sino que también necesita de un modelo humanista, de un modelo conductista, cuando tenemos que reforzar actitudes y aptitudes de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, y también el modelo psicosocial, cognitivo, que no podemos decir que el chico no piensa por sí solo. Hoy hay una nueva teoría que lo que al maestro se le debe de pagar no por lo que enseña, sino por lo que aprenden los chicos, ¿no? Y bueno, no podríamos desechar un modelo, o al menos esa es la opinión muy personal. Me gustaría saber de Oscar Emilio y de Raúl, qué opinan de los diferentes modelos que de repente han entrado en moda en nuestra educación mexicana. Cualquiera de los dos, no se peleen en el micrófono. Bueno, me atrevo a entrarle. Yo creo que aquí lo importante, repito, lo importante de las políticas públicas en todos los terrenos, desde la Federación, Estado y municipios, lo importante de los actores que de alguna forma dependemos del Estado, es el desarrollo humano, es el ser humano como centro de nuestra atención. Así es. Y si partimos de la base de que en las escuelas todas las dependencias gubernamentales centran sus proyectos para desarrollarlos y para justificar sus programas, no para desarrollar la escuela, no para desarrollar al ser humano, sino para justificar el presupuesto, para justificar sus políticas que en su momento se le han ocurrido al gobierno en turno o que ha planeado a lo mejor de acuerdo al contexto como lo manejas en uno de los perfiles, y que bueno, utilizan al centro educativo para desarrollar y justificar esas acciones. Como consecuencia de esto, bueno, no podemos estar en el sector educativo con modas o con ocurrencias. Así es. La historia nos ha enseñado a través del tiempo, por ejemplo, desde la Escuela Rural Mexicana, por ejemplo, ¿no? Donde el maestro abajo de un árbol enseñaba y enseñaba bien. Exactamente. Y hablaban nuestros abuelos de que ellos aprendieron operaciones algebraicas, una formación en español, en matemáticas, en ciencias, que hoy en día se ha descontextualizado. ¿Por qué razón? Porque utilizamos modas de lo que en Francia les dio resultado. Bueno, pues nosotros vamos a adaptarlo, y ¿saben qué? Vamos a traer el proyecto francés. En el sexenio que acaba de concluir, bueno, pues la moda era la inglesa, ¿no? Uh-huh. De ahí trajeron algunos modelos que además se plasmaron en la Reforma Integral de Educación Básica. Y bueno que han dado resultados, pero no podemos constreñirnos exclusivamente a eso. Yo creo que el ser humano necesita de una formación integral, y para haber una formación integral no solo puede construir su conocimiento, sino que debe haber conducción y debe haber contenidos, debe ser integral, debe ser formadora, porque como se dice en las órdenes que dan en las empresas, dicen orden dada y no supervisada, se lo carga el payaso, no decir otra cosa, ¿no? Así es. De tal manera que si nosotros no cuidamos el desarrollo del niño, imagínense que no cuidáramos a niños desde que nace, por ejemplo,
Si nos vamos a la película ahí del perfume, no sé si la hayan visto, ¿no? De cómo nace el niño ahí en el mercado y ahí lo dejan, ¿no? Así es. Y él solito lucha por vivir y demás, y por producto del abandono, bueno, pues se convierte en un asesino. Lo mismo puede suceder, o sea, no podemos dejar al ser humano a la deriva, no se puede. Debe haber conducción, Así es. debe haber construcción y debe haber conocimiento. Y eso nos lo da el contexto. Entonces debe ser una educación totalmente integral, no podemos abandonar al ser humano. Lo que platicamos hace un momento, lo que comenté, ¿no? En función de la televisora, por ejemplo, ¿no? De veras es un daño terrible el que está haciendo a la sociedad. Por ejemplo, las telenovelas son verdaderas películas de 3X, o cómo se llaman, las pornográficas. De veras son eso ya. Imagínense, a mediodía, a la hora de la comida, la famosa señora Laura que trajeron de Centroamérica, que para mí es una perfecta ignorante, pero que bueno, genera publicidad y que además todo lo que maneja es terrible. Así es. Es una desvalorización total de la familia. La televisión está perdiendo su valor Totalmente, social. porque además el Estado tiene la obligación de revisar qué está pasando con los medios de comunicación. Se está desobligando. Escritos, hoy en televisoras, hoy en este tipo de medios, en internet, en el radio, los escritos. Hoy vemos cada persona que se atreve a escribir una serie de tonterías. Ese famoso Jordi Rosado, primero que le quiten la estopa de la boca y luego que se ponga a expresarse en un micrófono. El pararse en un micrófono es una grave responsabilidad. Claro. Antes, en el Estado mexicano, regulaba eso y necesitaban de un examen en todo tipo de cultura y en todo tipo de madurez, etcétera, el ser humano que se paraba frente a un micrófono. Hoy eso es una gran afectación a lo que vive el contexto. Yo no dudo que haya docentes que no cumplen con su trabajo, definitivamente los hay. Y el otro detalle que nosotros mismos, yo les he dicho a los compañeros, matamos a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué razón? Nos comentan ellos, bueno, ¿por qué los electricistas dejan a sus hijos en un trabajo que nosotros podemos igual desarrollar? Los obreros tienen esa capacidad, los telefonistas, todos los gremios, los petroleros, están en ese sector sus hijos, ¿no? Así es. En el sector de salud. Pero nosotros tenemos una grave responsabilidad, que si en efecto nuestro hijo a lo mejor se preparó, como la señorita, para ser un docente, bueno, pues entonces hay que buscar la manera de que siga en el gremio. Pero si lo obligamos a que estudie la docencia para que yo le pueda dejar la plaza, bueno, ya para empezar tenemos un joven que no está de acuerdo en ser docente, para Así empezar. es. Y bueno, si se prepara, medio se prepara. Y luego imagínense frente a los niños, es una grave responsabilidad. O sea, nosotros mismos en ese terreno y en ese contexto echamos a perder nuestro proyecto como persona y como seres humanos y como profesionistas además, porque es una grave responsabilidad. El estar frente a seres humanos es importante, es grave, que no lo vemos así. No somos, yo observo que dice Sindicato Nacional de Trabajadores, no somos trabajadores de la educación, somos funcionarios públicos en primer término. Obligados a una rendición de cuentas, ¿no? Además de eso, ¿no? Que trae consigo. Pero además tenemos una grave responsabilidad, estamos ante seres humanos. Así es. O sea, no podemos tacharlos de una o de otra forma. Y como consecuencia no cuidamos nuestra materia de trabajo. Se dio el extremo de que decían en los periódicos, bueno, vendo plaza, cuesta tanto, este es mi teléfono, ¿no? O sea, nosotros mismos propiciamos que la sociedad nos viera mal, ¿no? Bien. Y no, ¿cómo podemos defenderlos ante nuestra sociedad? Pues dando a conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Gritando también y decir, bueno, pues en efecto hay que poner el tache aquí, el tache allá, para que de alguna forma nos ayude al ser humano en consecuencia, ¿no? Raúl, ¿qué opinas? Dos posturas, una postura juvenil, una futura docente que ha estado observando los diferentes contextos. Para la gente que nos escucha en todo el mundo, quisiera hacer la referencia de que la educación normal desde el primer semestre, los estudiantes, como es el caso de Paola, han tenido un acercamiento a la práctica. En el caso de Paola, ella estudia la licenciatura en secundaria, con la especialidad de telesecundaria, que es un modelo innovador y que bueno, hacen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que tienen un primer acercamiento tanto en primer semestre como en segundo semestre. Luego a partir del tercer semestre y cuarto comienzan a hacer prácticas ya en condiciones reales, y ella en el mes de
julio, en el mes de agosto, estará compartiendo espacios comunes con los maestros de telesecundaria. ¿Por qué? Porque cuando ellos cursan el último año, séptimo y octavo semestre, se enfrentan a la realidad cruda, aunque ella lo ha visionado, y es donde 2 semestres donde están practicando al 100% la docencia. Raúl, ¿qué opinas sobre lo que nos ha platicado Paola y la postura que maneja Oscar Emilio? Quisiéramos enriquecer todo este conocimiento. Sí, no soy muy experto en modelos educativos, lo confieso. Sin embargo, creo que el modelo bajo el cual se formen a los docentes en las instituciones formadoras de docentes, o el que la propia institución, llámese como se llame, instrumente como política, debe ser ajustado y debe ser de alguna forma modificado por el docente en función al contexto del que se ha estado hablando. Quizá en alguna comunidad funcione un determinado esquema de educación y llegamos a otro ámbito y seguramente necesitará ajustarse para responder a las necesidades que se tienen en ese lugar. Lo que coincido plenamente es en el hecho de que no se pierda esa educación humanista o esa educación en valores que tienen que tener los alumnos. Recordemos la esencia del artículo 3 y recordemos que en México uno de los grandes objetivos de la educación es la convivencia humana. No educamos para que un alumno sepa más matemáticas, no educamos únicamente para que un alumno tenga algunas competencias específicas establecidas en un programa, también educamos para que el alumno conviva mejor, de manera inicial con él mismo y posteriormente con todo lo que le rodea, con todo su medio ambiente y con todo su contexto. Entonces, eso creo que es un tema que tenemos que, decía hace un momento, fortalecer, cuidar y seguir inculcándole a los alumnos algo que muchos percibimos que se ha perdido: la educación en principios, la educación en valores, la educación que busque una mejor convivencia y que busque formar mejores, no estudiantes, sino mejores seres humanos. Entonces, coincido plenamente con lo que se ha expresado aquí, y si para formar un mejor ser humano tenemos que usar la medicina alternativa y tenemos que usar algunos conocimientos que nuestros antepasados en nuestras comunidades tienen, y si tenemos que usar un determinado modelo educativo u otro modelo educativo, pues hay que hacerlo. El maestro tiene precisamente esa facilidad y tiene esa libertad de hacer esos ajustes para lograr un objetivo que está marcado y establecido en un artículo 3, que es el que nos, de alguna forma, nos da la línea a seguir, nos marca la esencia de lo que tenemos que hacer en materia educativa. Bien, para ir cerrando este programa, gracias Raúl, gracias maestro Oscar Emilio, yo le pediría a Paola que fuera cerrando este bloque de lo que estamos hablando sobre la educación y ya Paola nos ha comentado su punto de vista, la relación que existe entre la educación y la medicina. Ella en los próximos días va a tener la experiencia de tener mayor información sobre el papel que juega la medicina alternativa, y la invitaríamos seguramente, y un saludo desde acá para Abel, y que nos brinde estos espacios para que Paola nos pueda dar referencia de qué fue lo que aprendió, de qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo, y bueno, en qué le va a servir en su práctica docente. Quisiera comentar un poquito sobre el artículo 3, que ha sido modificado, pero que a grandes rasgos es el pilar de nuestra educación en México. Se habla de una educación gratuita donde el Estado, en sus 3 diferentes niveles,
que tenemos en México, como es el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, son responsables de la educación de este pueblo. Ya el maestro Oscar Emilio nos hacía referencia que de repente se les olvidan a esos 3 tipos de gobierno, su responsabilidad, y hace referencia hacia esa caja que hoy se está ocupando de la educación del chico que está encerrado en su habitación, en su casa, viendo televisión, con programas que en vez de que construyan una mejor sociedad, ya lo decía bien atinadamente Raúl, ¿verdad? Educar a un ciudadano que tenga la capacidad de convivencia, y no un ciudadano donde hoy se está volviendo más egoísta, donde hoy estamos viendo la gran problemática en Estados Unidos, que puede tomar un arma, asesinar a sus propios padres, luego asesinar a sus compañeros. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Y dónde está esa convivencia que habla el maestro Raúl? Y estamos en una crisis de valores, y no tiene nada que ver con un país altamente desarrollado, bueno, yo diría, entre paréntesis, entrecomillado, altamente desarrollado, como son los Estados Unidos americanos, que están teniendo un problema dentro de sus contextos, donde el niño, el joven, el adolescente está siendo abandonado por los padres de familia, donde lo que usted comentaba, maestro Oscar Emilio, resulta que hoy la mamá tiene 2, 3 novios, donde hoy el papá tiene 2, 3 parejas, y de repente el niño dice, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, no? Y entonces, ¿de qué ha servido ser una potencia mundial? ¿De qué ha servido ser un país policía que cuida a todo el mundo, que cuida una democracia? Y bueno, está pagando su propio precio. Y bien, seguramente que esto va a enriquecer mucho con lo que Paola va a vivir, y quisiera que, Paola, fueras tú resumiendo, concluyendo este encuentro valioso que, bueno, Abel, te lo estás perdiendo. Adelante, Paola. Bueno, pues retomando un poquito las opiniones de todos, sí concuerdo en unas, y especialmente en donde dicen que educar es educar con humanismo, ¿no? Sí, efectivamente, no se trata solo de transmitir o hacer que el alumno cree su propio conocimiento. Sí se trata de que trabajemos todos en conjunto, en un triángulo. Como ya lo mencioné hace un rato, padres de familia, maestros y alumno. Pero siempre tomando en cuenta que el lado humano es el pilar de todo. Concuerdo con cada una de las opiniones que aquí se escucharon, que se comentaron. No se trata solamente de hacer que el alumno cree su conocimiento, sino de conducirlo. Es algo que hoy me llevo como experiencia, son comentarios muy agradables, y darme cuenta que aún existen personas que quieren mejorar la educación o que tienen unas expectativas nuevas de nosotros, los futuros docentes. Como futura docente, creo que mi tarea no solamente va a ser ahora de hacer que el alumno cree su conocimiento, sino mi tarea va a ser que el alumno aprenda a ser humano, que el alumno de verdad aplique los valores que desde casa se le tienen que fomentar, pero sobre todo que el mismo alumno ahora les enseñe a los padres de familia cómo hay que ser humano, cómo hay que ser una persona con valores, sensible, demostrar sentimientos y no dejarnos intimidar por personas que a lo mejor ya no pueden tener un cambio, que sí puede existir, pero sería trabajando poco a poco con ellos. Es importante también cada aspecto que se mencionó de dar a entender a las personas que la educación no solamente se trata de que vas a la escuela y aprendes, no, la educación viene desde nuestras casas. Entonces solamente nosotros trabajamos para reforzar esa educación que nuestros padres de familia nos están dando o nos están transmitiendo. Sí, es cierto que las televisoras ahora son una influencia desafortunadamente muy, muy mala. Han hecho que los alumnos dejen un libro y se pongan a ver telenovelas, o agarren una consola de juegos y se la pasen los días, las tardes, frente a la televisión. ¿Y qué hace? Pues que las mentes no trabajen adecuadamente, que en lugar de pensar en que quieren mejorar a lo mejor su vida, su futuro, se ponen a la defensiva y empiezan a agredir a sus propios padres, empiezan con la violencia, y ahí es donde se va generando un círculo en donde la violencia es el punto central, donde los antivalores están a flor de piel. Entonces llega el momento en que dices, bueno,
si yo estoy trabajando y como maestro me esfuerzo para que mi alumno pueda mejorar, pueda cambiar su futuro, ¿por qué no nos ayudan los padres de familia? Entonces, para mí fue muy grato escuchar los comentarios. Les repito, darme cuenta que existen personas que tienen ideales muy, muy interesantes. Conocerlos a fondo es un reto como futura docente, y tratar de mejorar cada punto que dijeron o tomándolo como referencia para mis próximas jornadas va a ser lo mejor. Como mencionaba el maestro Paul, estoy a un semestre de iniciar mi práctica en la realidad, lo que es la docencia real. Decimos condiciones reales. Condiciones reales, como se dice en nuestro lenguaje, ¿no? Condiciones reales, en donde tú planeas, tú organizas actividades, pero llegas a tu escuela y sorpresa, no están funcionando. Entonces, ahí entra el papel del docente, ahí entra el desarrollo de habilidades y nuevas competencias que tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, para mí, ahorita la experiencia esta fue muy grata. Todos los puntos que se mencionaron para mi próxima jornada de prácticas, no me voy a esperar a estar en cuarto año, no. Ahorita que paso sexto semestre, voy a empezar a aplicar eso de ayudar a los alumnos a que seamos, o empezar también a trabajar con ellos y trabajar en equipo, no ser egoístas, no trabajar individualmente, sino trabajar en equipo, porque la sociedad es lo que necesita, que toda la gente trabajemos en equipo y que dejemos nuestras indiferencias. Sé que en cualquier lado existen personas que no nos agradan, dicen que no somos moneditas de oro, pero yo creo que sí tenemos la capacidad para trabajar en equipo y aprender de los demás. Simplemente es eso, aprender de los demás y aceptar como personas nuestros errores, que son lo que no hace que nuestra sociedad crezca. Entonces, en mi próxima jornada, en mi próxima experiencia, espero poder mejorar mi calidad como futura docente y, claro, aprender de los errores que dejé o que me han ocurrido, porque dicen que de las caídas uno se levanta. Entonces, para mí fue muy, muy grato estar en esta sesión. Les agradezco por la invitación. Gracias a ti, Paola. Gracias. Bueno, muy buen día. Pues vamos cerrando. Muchas gracias, maestro Oscar Emilio, maestro Raúl Escobar, Paola, y bueno, para todo nuestro público a nivel internacional, nacional y bueno, localmente también sabemos que nos escuchan en las universidades pedagógicas y en diferentes escuelas normales. Y ya para ir cerrando, quisiéramos comentar 3 cosas que hoy hablamos sobre la capacidad académica en diferentes opiniones de 2 grandes conocedores de la educación en diferentes ámbitos. Raúl en el ámbito de la gestión educativa, el maestro Oscar Emilio desde el ámbito de la educación básica, y en su momento tuvo la oportunidad y desarrolló actividades a nivel superior con la atención a las instituciones formadoras de docentes. Hablamos de la competitividad, hablamos de esas competencias que hoy el mundo globalizado y nos exige ciertos estándares de desempeño, y ahí nos hacía un marco, Raúl, sobre una educación basada en valores hacia la convivencia, que es lo que hoy por hoy yo creo es tocases el punto donde duele, donde el ser mejores doctores, mejores abogados, ingenieros, maestros, pero si no tenemos la convivencia, digo, pues de qué sirvió todos esos títulos, esas certificaciones, si no somos capaces de convivir. Y también hablamos de la gestión, algo que en educación básica ya lo está exigiendo y por ende pues también en educación superior. Muchas gracias, un saludo a Abel, que se mejore rapidísimo. Yo estoy segurísimo que el próximo miércoles está con nosotros. Muchas gracias aquí a nuestros ingenieros de control y muy buen día. Muchas gracias. Gracias, maestros.